definir qué es la ciencia ficción para nosotros. Para nosotros es un abismo insondable que refracta cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la naturaleza humana y la sociedad. Utiliza la especulación científica y la narrativa imaginaria para abordar dilemas éticos, experimentar con ideas, anticipar posibles futuros y cuestionarse las bases de nuestra realidad. Y el clave para entender la década de los 60 y la ciencia ficción es La Jet o El Muelle de Chris Merker. Y fíjate que esa película es una película Ujú. muy cortita de media hora y curiosamente Y la pueden encontrar en la plataforma de Movie. Actualmente está, sí, ¿verdad? Dijiste, sí, para este quien le movie. interese ver. Ujú. Ujú. Y bueno, son fotografías, o sea, son fotogramas, son stills, la película es así, realmente no hay, vaya, es una película experimental, o sea, porque a pesar de que no están, no son imágenes en movimiento como tal, propiamente Ujú. hablando, o sea, obviamente la superposición de los fotogramas, de las fotografías, sugiere el movimiento. Entonces tú perfectamente puedes estar viendo la película, como si fueran unas diapositivas, ya Ujú. sabes, o sea, te ponen una diapositiva y aparece el texto y estás contemplándolo, no sé, 30 segundos y lo cambian así sucesivamente. Este, Y cómo y, esa narrativa construye cine. Eso es lo impresionante de esa ajá, película. sí. Yo no sé si había alguien más o haya hecho como este ejercicio antes de Chris Maker. Yo lo he visto en el cine algunas otras veces más, justamente como esta, ya sabes, hay una voz en off mientras te narran una historia y lo único que ves son como fotografías. De hecho, te voy a recomendar una ahora que recordé de eso, pero es muy impresionante poder ver cómo ese es el entramado de una película que además funciona y funciona muy bien y rompe con la estética y se vuelve, bueno, en ese momento se vuelve vanguardista. Primera película que hace George Lucas. Oigan, previo a todo lo que hace en el Space Opera de Star Wars, él hizo una película que se llama THX 1138. Es una película imprescindible. Hay gente muy en el tono de Aldous Huxley. La humanidad vive como bajo tierra, como hay búnkers gigantescos bajo tierra. Algo ocurrió y están ahí. Pero igual que en la novela de Huxley, la gente es controlada por medio de medicamentos. Como con teasers a cualquiera que se mueva de la fila un milímetro de lo que tenga que hacer, van y lo violentan, ¿no? Y bueno, en la película ocurre que en esta sociedad que está subterránea, ¿no? Porque algo ocurrió, pues bueno, surge el amor. Entonces, está prohibido además, y ni siquiera es que esté prohibido, están tan medicados, que esto suena bastante actual, la gente está tan Ajá. medicada que los sentimientos se apagan y pareciera ser que no puede surgir la atracción sexual, erótica, romántica. Dice, la gente quiere que le explique la película Ajá, apenas sale. Y yo ajá. les digo, la película es ella hablando. Ajá. Claro, que Entonces, entiendo el fastidio de Lynch de que le pregunten, explícanos tu película, porque bueno, a mí también me gusta muchísimo la filosofía budista, pero esto también tiene que ver mucho con el hiperrealismo, que también me gusta un montón, que nos dice que algo que algo que se puede nombrar, eso no es la realidad. La realidad no siempre coincide con la verdad. ¿Ves? Me es acordé. cierto, es Mi cierto, omega es 3 cierto, es está cierto. funcionando. Ok, muy bien. Descargué la de Tetsuo de Iron Man de Shinya Tsukamoto que se hace en 1985. Entonces, cuando yo la vi, que es una película filmada totalmente en blanco y negro, va de que pues un trabajador, alguien de clase trabajadora, comienza a insertarse cosas en el cuerpo cuando llega a su casa y había un montón de hardcore industrial sonando en la película. Y al mismo tiempo la película, o sea, Shinya Tsukamoto, que es el director de esta película de cyberpunk, que podría considerarse, si no mal recuerdo, la fundadora del género en el cine de cyberpunk, y si no lo es así, por favor, corríjanos. Va también como despreza un poco la narrativa lineal y al mismo tiempo que ocurre esto con el trabajador, hay una mujer que también está alucinando ahí con una figura mecánica, con un elemento mecánico. Mientras las transformaciones corporales, que ahí también comienza a haber terror corporal, cobran como este sentido más cyberpunkesco, que a lo mejor lo vemos en Cronenberg, pero que acá respondían muchísimo más como una más enajenación del binomio máquina-cuerpo. La tecnología ya como más de a pie. O sea, de Ujú. hecho, el cyberpunk tiene como esa filosofía de, es como es high tech, low life, así como que Ajá. super alta tecnología o todo el mundo con acceso a la, a la tecnología,
pero sigue Alienados. siendo, ajá, alienados, justamente, o sea, mejor, nunca mejor dicho. Y es como que siempre habla como acerca de la gente marginada, ¿no? Ujú. Sus personajes siempre son como detectives venido a menos, hackers, o cowboys, como les llaman en algunas novelas, ¿no? Que se infiltran en la Matrix. Y se encargan justamente de hacer esos trabajitos sucios, ¿no? Hackear a las grandes corporaciones. Creo que una de las, sí, Texuo es como que una obra clave para entender la evolución del cyberpunk, pero creo que todo inició con la novela de William Gibson, que es Neuromante, que sentó Ah, finalmente claro, las claro. y ahí es cuando se empiezan a ver como estas grandes temáticas, ¿no? Las grandes corporaciones que dominan el mundo, multinacionales gigantescas que básicamente dominan el globo. Y todo el mundo tiene como acceso a la tecnología, pero si te das cuenta, siempre están, puta, pasándola mal todo el mundo, ¿no? O sea, y Claro. ya tienen acceso como a estos implantes, chips, hay como que esta amalgama de culturas. Se ve, por ejemplo, es como muy propio del género del cyberpunk, que aparecen como esa cultura, la cultura japonesa siempre está como muy presente, ¿no? Porque se imaginan que en este futuro Japón, que siempre ha estado como a la vanguardia, va a ser como omnipresente en todos lados. Y ya en el 84, si no estoy mal, William Gibson saca la novela de Neuromante y termina de apuntalar las cosas que vendría siendo el cyberpunk, ¿no? De Porque, pues eso, o sea, obviamente las creaciones corresponden y van, o sea, no nada más responden, sino van siendo también reflexiones de la época, ¿no? Entonces, por sí, eso sí, sí, también, sí. o sea, puedes poner a dialogar a las películas entre sí y por supuesto, pues que también sabemos que, y lo sabemos tú y yo, porque en la psicosfera flotan las ideas y en el inconsciente colectivo, pues son cosas, son temas que están flotando en el aire y al... Runner se veía justamente eso, ¿no? Los replicantes que tenían una edad promedio de 4 años y justamente como que son conscientes de eso y empiezan a buscar a su creador para que les diga, güey, ¿qué pedo, qué hago, no? Y al final, pues, Muy simplemente eran, Frankenstein. ajá, sí, muy Mm. cabrón, ¿no? Pero ajá, o sea, al final el duelo que tiene Deckard, interpretado por Harrison Ford, y Roy Batty por Rodward Hugher, o sea, ¿quién es como más humano de los dos, no? Ujú. Este cabrón, el villano, entre comillas, que al final como que en un gesto magnánimo le perdona la vida a Harrison Ford, o el propio Harrison Ford, ¿no? Que se dice ser humano, pero lo anda cazando. Entonces, ajá, y como bien apuntabas, ¿no? O sea, la historia de esta teniente Motoko Kusanagi, básicamente solamente su cerebro es humano, Ujú. y todo su cuerpo es un cuerpo, es una cyborg finalmente, es un Sí, cuerpo prostésico. mi sueño. Entonces, ajá, sí, güey, yo también, a mí me gustaría ese pedo, ¿qué onda, eh? Sí, me Em, encantaría. Yo lo haría. Si estuviera disponible, o sea, yo lo haría, ¿sabes? 100%. En un futuro, baby, en un futuro. Y bueno, o no, en el futuro ya no se alcanzó. En fin, pero justamente empiezan a pasar cosas en la película que hacen dudar a la teniente de su propia, pues de su humanidad. O sea, empiezan a detonarse preguntas existenciales, filosóficas, tipo, bueno, ¿y qué me hace humana, no? O sea, Ujú, ¿es la cabeza que yo tengo, mi cerebro, o es por mis recuerdos? Porque también pasan cosas en la película en las que entra en escena un personaje que se llama el Pupetero, de Puppet Master, ujú. y empieza a Puppet jugar con Master. los recuerdos de los demás, empieza a implantar recuerdos a la gente, ¿no? Entonces, y eso también pasa en Blade Runner, ¿no? O Ujú, sea, si no tuvieras recuerdos, o sea, ¿aún serías humano o qué pedo? Y ujú, el final de la película, que bueno, no les voy a contar porque igual habrá ujú. gente que no la ha visto, es alucinante porque te meten una tercera variable en esta ecuación y te vuela la cabeza. Es como que, Sí, a ver, espérame, ¿qué está sí, pasando? sí. No, Y creo que en ese sentido es como mucho más compleja de Ghost in the Shell, o sea, no se vayan a confundir, Ghost in sí, the Shell no es una película incomprensible, es una película que como está bañada también como de una atmósfera y de preguntas filosóficas y existencialistas, la interpretación del final requiere como un poco, pues sí, echarle coco a qué fue lo que ocurrió. A diferencia de Akira, que no sé lo que tú piensas, pero a mí personalmente, Javi, me recuerdo que la primera vez que
Akira un poco más, me dejé llevar por lo que me estaba impactando visualmente, que sí me estaba impactando, Sí, y que creo que a la mitad de la película pierde un poco justo estas narrativas lineales que la pueden volver un poco incomprensible, pero sin duda también fundamental. O sea, si te gusta, o sea, si te estás interesado en ver Cyberpunk, o sea, tienes también que ver Akira. que es la serie de Cyberpunk 2099, 2077. Javi, qué Es una belleza. buenaza. Y sabes Sí, ahí, por ejemplo, 2077. sí, sí, Ajá, hace perdón. rato te estaba comentando de la película de Estados Alterados, ¿no? En donde ya estaba este científico también como en esta investigación que hacen los psicodélicos para investigar qué significa la conciencia o cómo se compone la mente humana. Pero Yo por soy muy ejemplo, fan. en esta serie que tú dices, ¿no? En esta serie que tú dices, ya ocurre eso con consecuencias al cuerpo y también ocurre lo que vemos en la teniente de Ghost in the Shell, en donde sí te puedes hacer modificaciones corporales, pero ya en esta serie nos muestran las consecuencias de una cosa y de otra. O sea, es decir, qué le pasa a tu cuerpo y el deterioro que crea en el cuerpo en la serie de Cyberpunk cuando pues comienzas a modificarlo, a meterte sustancias que sí, a lo mejor te vuelven a ser capaz, pero que todo esto va causando, si no me equivoco, Javi, en la serie como un deterioro que se vuelve una psicosis. Sí, Ajá. cyberpsicosis. 12 monos de Terry Gilliam, está por supuesto Terminator, Gattaca, que también habla sobre la eugenesia y el determinismo genético, Dark City, y por supuesto la que a mí me parece el epítome justo de la respuesta existencialista aquí a quienes somos, que es la de Matrix de las hermanas Wachowski, ¿no? Aquí no nada más no nos vienen a decir, ay, tienes cosas insertadas y se puede mejorar o estás alineado. Aquí nos vienen a decir, mens, están dormidos, no tienen ni idea de qué es la realidad. Esta joyita que encontramos, Moebius, que encontramos Ah, además en sí. internet, ¿no? Porque hay una película fundamental también que durante ese tiempo, mientras ocurrían todas estas producciones, también en Latinoamérica se hizo una producción de Gustavo Mosquera, que está inspirada en Borges y en Lovecraft. Entonces, hay unos ahí como trenes perdidos en el tiempo. La ciudad de Buenos Aires se vuelve un laberinto metafísico igual que tú la viste primero, me la recomendaste, yo la vi ayer, la verdad me parece una muy, muy buena película. Y tienen obras apabullantes, pero Latinoamérica tiene un imaginario fértil y fecundo y genial, entonces hay cosas allá muy padres, ¿no? Y está gacho que de repente como que no miremos hacia el sur, ¿no? Hacia lo que tenemos más cercanos. Por ejemplo, esa película de la que hablas, Moebius es una película muy potente, muy padre. Transhumanismo, estamos hablando de los años 2000 hasta la fecha, es decir, perdón, después del fin del futuro, la ciencia ficción del siglo XXI. Una fragmentación de las utopías y la explosión de voces que antes fueron marginalizadas. O sea, empiezan a escucharse más las voces de las mujeres, de las personas queer, la gente, la banda racializada y del sur global, ¿no? Que es justamente lo que estábamos platicando en este momento. Em, Empieza a ver como... Ahora sí que... Aquí ya se Sí, sí, cayó. sí, O sí. sea, Fíjate que ahorita toda esperanza está rota. Ya la ciencia no nos va a servir para sacarnos de ningún lado. Y aquí las obras lo dicen y lo muestran de manera directa, Javi. de Cormac McCarthy que se llama La Carretera. Ah, sí, claro. Es una novela, luego le hicieron película con Viggo Mortensen. Y bueno, no te explican cómo, pero hay un apagón en todo el mundo, Ujú. se acaba la energía. Es una idea que hemos visto en otras películas, en otras historias, ¿no? Como en La Tierra Permanece de George Stewart, y bueno, muchas más. Pero en esta, él viaja con su hijo, un chavillo de como de 12 13 años, por todo Estados Unidos, ¿no? Por las carreteras, pero pues presenciamos como este mundo que ya se acabó, o sea, ya se Ujú. acabó. Entonces, básicamente están como pepenando, buscando alimento en tiendas y se están protegiendo de los saqueadores y de la gente que pues ya, o sea, la humanidad ya se perdió. La sociedad está sumamente estratificada, pero también se hace presente el feminismo, ahora más que nunca, el transhumanismo, la decolonialidad y la neurodivergencia. O sea, como que empieza a hacerse visible eso que antes no, que siempre estuvo allá, ya sabes, pero que ahorita empieza a emerger, ¿no? Y empieza a tener visibilidad. Y eso está padre. Creo que se llama el de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Aire. Sí.
Qué Ajá, bonito. pero él habla como de la modernidad, Ujú. pero no sé si aplique a la época que estamos viviendo. Sin embargo, sí rescato mucho como esa noción que él tiene en la que vivimos como una era de contradicciones, o sea, una era de paradojas, de ironías, en la que ya sabes, podemos hacer lo que queramos, o sea, todo como que sentimos que tenemos como todo a todo nuestro alcance, o sea, podemos como construir, podemos hacer, podemos deshacer, porque tenemos según él, y de alguna forma así como que los medios, pero a la vez no tenemos nada, O ¿sabes? sea, lo que pasa es que lo que ocurre también, por ejemplo, con los movimientos como ideología, que es parte también de lo que permea la ciencia ficción de este tiempo, como la crítica política, es que justamente luego la ideología comienza a volverse como identidad. Y una vez que hay identidad, o sea, una vez que tú te identificas con una ideología, la ideología se vuelven herramientas de control, o sea, herramientas de control. Entonces, cuando la Claro. ideología se vuelven herramientas de control, surgen las polaridades y las radicalidades que terminan haciendo el efecto contrario de lo que se pretendía ideológicamente, ¿no? Que era como poder comprender que venimos como todos somos parte de una misma cosa, entonces comenzamos a como a fragmentarnos y a sobreidentificarnos, y los filósofos modernos también lo nombran, ¿no?